Continuando con nuestra aplicación de leyes de Newton. Ahora voy a presentar el segundo caso. Voy a demostrarle en qué momento en nuestra vida cotidiana aplicamos las leyes de Newton. A veces realizamos cosas en nuestro momento, pero nos preguntamos qué estamos realizando, qué estamos haciendo, pero ya entrando en la rama de física, aplicando un poquito las leyes de Newton en la historia, podemos visualizar de este ejemplo. Ahora, pueden ver usted desde cámara, puede ver la fuerza que yo aplico en el momento, en el empuje del sofá. ¿Se da cuenta? Hay una fuerza en lo cual que yo aplico acá. El sofá también aplica una fuerza contra mí, pero en el sentido contrario. Ahora voy a aplicar esto. Puede visualizar, entonces voy a aplicar esto ahorita, así despacio. ¿Ok? Ahí hay una fuerza que yo estoy aplicando. Al mismo tiempo el sofá me está también dando una fuerza, pero en sentido contrario. Quiere decir la fuerza que me está aplicando. Para ello entonces ahora vamos a aplicar acá, en el caso 2, vamos a aplicar la tercera ley de Newton. ¿Sí? La tercera ley de Newton nos dice que la fuerza de acción en este caso soy yo que estoy empujando el sofá, ¿sí? La fuerza de reacción que está dando el empuje del sofá contra mi fuerza, es decir, en el sentido contrario, y la fuerza de acción va en el sentido, en el eje X, al mismo tiempo el sofá en el eje X, pero en el sentido contrario, ¿sí? El sofá en sentido contrario, y yo estoy en sentido de la X, ¿de acuerdo? Entonces allí aplicaríamos la tercera ley de Newton que nos dice fuerza y acción, fuerza de reacción. Muy bien, para ello entonces voy a dibujar así rápidamente una pequeña diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces aquí estaba, bueno, aquí estaba la persona dando el empuje del sofá, ¿sí? Dando el empuje del sofá. Esto podría ser un sofá, ¿sí? Dando el empuje de un sofá, ¿sí? Esa es la persona que está dando el empuje del sofá. Entonces, acá está en el eje X, en el eje Y. Podemos ver que la persona tiene un peso normal, ¿sí? Tiene un peso normal de la superficie de la Tierra. Y también de acá tenemos un peso en el eje Y de masa por la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver de la siguiente manera. La tercera ley de Newton nos dice que acá estamos aplicando una fuerza de acción, ¿sí? Una fuerza de acción. Y acá del sofá está aplicando otra fuerza, pero en sentido contrario. En este caso, la fuerza de reacción, ¿sí? Fuerza de acción y fuerza de reacción del sofá en el sentido contrario. Entonces ahora vamos a ver de la siguiente manera en dónde podemos aplicar las leyes de Newton en el eje X y en el eje Y. A continuación entonces vamos a ver esto. Vamos a poner énfasis en este lado. Vamos a ver vamos a ver la ecuación de tercera ley de Newton. Podemos visualizar, vamos a ver en fuerza. Y aquí podemos darle una fuerza 1 de la persona y la fuerza 2 del sofá, ¿ok? La fuerza 1, entonces, fuerza 1 es igual. ¿Por qué es igual? Porque yo estoy aplicando la fuerza y también el sofá me está aplicando la misma fuerza. Entonces, quiere decir, es igual a la fuerza del sofá. En este caso tenemos el sofá número 2, ¿sí? Entonces, pueden ver ustedes aquí la velocidad es constante. ¿Por qué es constante? Porque cuando uno da el empuje, la velocidad es constante en el eje X, ¿sí? Cuando es la velocidad constante, la aceleración es igual a 0. Si sabemos bien, en la segunda ley aplicamos fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí?
Ahora bien, si damos este caso, la masa, con lo cual, la masa que tiene el objeto, en este caso el sofá, pero la aceleración, acaba de mencionar que la aceleración es igual a 0, porque la velocidad es constante, ¿sí? La velocidad es constante, entonces por lo tanto, la aceleración es 0. Entonces aquí simple hecho nos queda la fuerza, pero acá podemos regresar que la fuerza 1 de la persona en el empuje del sofá y la fuerza de reacción del sofá aplicaríamos en el sentido contrario. Y nos podemos ver nuestra gráfica, la X en el sentido contrario y en el empuje de la persona en el sentido de X, pero en positivo, acá en negativo. Ahora vamos a ver esto ahorita. F1, podemos ver acá lo igualamos, nos dice que es igual a 2, pero, mucha atención acá, pero esto del sofá, estamos mencionando en el sentido contrario, en este caso aplicaré el signo menos, ¿sí? El signo menos nos dice que en el sentido contrario. Ahora miramos esto, el por qué la aceleración es 0, ¿de acuerdo? Fuerza 1, que es de la persona, acá va a hacer la transposición de términos, en este caso el menos la fuerza 2 del sofá, aplicaríamos más fuerza 2, y acá simple hecho nos queda 0, ¿de acuerdo? Queda entonces nuestra pequeña demostración aplicando las leyes de Newton, pero algo muy importante que debemos tener en cuenta, acá, ¿qué pueden visualizar desde acá? Tenemos la fuerza, tenemos la suma de fuerza, ¿sí? Aplicaríamos la suma de fuerza, la fuerza 1 y la suma de fuerza 1 más la suma de la fuerza 2, ¿sí? Entonces, esto es igual a 0, ¿sí? Imaginariamente, si podemos darle un dato absoluto, cualquier dato podemos darle a la fuerza 1. Imagínense ustedes que la persona va con una fuerza, una fuerza, y acá más la fuerza 2 del sofá, entonces ahí nuestra aceleración es 0. Ahí entonces queda demostrado la tercera ley de Newton, pero ahora algo muy importante que debemos aclarar, ¿sí? Pongan mucha atención en ese lado. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Si en la tercera ley de Newton aplicamos si hay una aceleración, entonces no hay tercera ley de Newton. Ahora vamos a aclarar en el eje Y. En el eje vamos así. Bueno, no importa el orden, ¿verdad? Pero me gustaría empezar con el eje X. En el eje X vamos a ver qué leyes de Newton vamos a aplicar, ¿sí? En el eje X podemos visualizar de la siguiente manera, ¿sí? En el eje X podemos ver esta gráfica. En el eje X aplicaremos una fuerza, ¿sí? Al inicio el sofá está en reposo, pero lo sacamos del reposo cuando dimos el empuje. Ahí entonces aplicamos la segunda ley de Newton. En el eje X aplicamos la segunda ley de Newton, ¿sí? Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Ahora bien, ¿qué otro? ¿Será que podemos aplicar otra ley en el eje X? Sería analizarlo bien la gráfica si existe otra ley del eje X. Vamos a ver, si dimos el empuje, al inicio estaba en reposo el sofá, ahí donde aplicamos la segunda ley. También podemos aplicar ahí con la fuerza de la persona y la fuerza que atrae el sofá, aplicaríamos la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Muy bien, ahora en el eje Y, ¿sí? En el eje Y, ¿qué ley de Newton podemos aplicar? En el eje Y vamos a aplicar
únicamente, vamos a ver, en el eje Y, aplicaríamos el peso normal, el peso de la superficie, la fuerza de la persona y la fuerza del objeto, que en este caso es el sofá, una fuerza contraria. Aplicaríamos únicamente la tercera ley de Newton. ¿Sí? Aplicaríamos la tercera ley de Newton. Entonces, acaba de recartar, entonces podemos decir que en nuestro eje X aplicaríamos la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton, ¿sí? La segunda ley que ya conocemos, que es la fuerza, tercera ley, fuerza de acción y fuerza de reacción, ¿de acuerdo? Entonces, tener muy en cuenta esto. Cuando la velocidad es constante durante el empuje, la aceleración es cero, ¿sí? La aceleración es cero. Si se aplica una aceleración en el momento del empuje en la tercera ley de Newton, entonces simple hecho, si hay una aceleración, no se aplica la tercera ley de Newton. Queda demostrado entonces el primer caso que ya vimos anterior, que es una fuerza de centrípeta, y ahora el segundo caso que acaba de demostrar que esto es el segundo caso en nuestra vida cotidiana cuando realizamos actividades en casa o fuera de él. Gracias, nos vemos en una próxima.